Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2025, en el cual estamos llegando rápidamente al fin de este estudio que se ha titulado Alusiones, Imágenes y Símbolos: Cómo estudiar la profecía bíblica, en el cual hemos estado estudiando distintos libros de la Biblia, distintas profecías que aparecen incluso en libros que no son considerados como proféticos, como por ejemplo los Salmos, pero libros que sí definitivamente son considerados definitivamente proféticos y en su mayoría simbólicos, al menos en una gran parte, como los libros de Daniel y Apocalipsis, que son precisamente para, como dice la lección de esta semana, que es la lección número 10, los que han llegado al fin del tiempo. Y en otra cartilla, la cartilla publicada en línea en Recursos Bíblicos, la lección ha sido titulada sobre quienes ha llegado el fin. Pero como siempre, hermanos, antes de proceder con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y a través del Hijo, Señor, tú nos creaste, nos redimiste y nos sustentas, y ahora todo el juicio ha sido dado al Hijo, Señor. Y sabemos que hemos llegado al tiempo del fin. El mensaje del primer ángel ha sido proclamado y debe ser proclamado junto con los otros dos mensajes, y debemos de llevar este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque la hora de tu juicio ha llegado. Pero, Señor, tú no juzgas a nadie, todo el juicio lo has delegado en tu Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, quien también murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día, Señor, y quédate con nosotros, perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de la lección de este día es el día jueves 5 de junio. El título es El juicio previo al advenimiento. Y como mencionaba, la lección se titula Los que han llegado al fin del tiempo, o como lo ha llamado, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Voy a leer el versículo que está en el día sábado, porque de ahí es que toma el nombre de la lección, y quiero compartir con ustedes dos versiones, bueno, tres versiones. La versión Reina Valera del 60 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa es la versión con la que yo crecí, es la que yo conozco mejor. Y los fines de los siglos es, como dice, el tiempo del fin, como mencionaba Jesús en Mateo 24 y 25. Luego, la versión Dios habla hoy dice: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Y la nueva versión internacional dice: todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Voy a cambiar esa por la nueva traducción viviente. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así que realmente, hermanos, estamos en el tiempo del fin, y todas estas son advertencias. Y el título de este día jueves 5 de junio, es precisamente el juicio previo al advenimiento. ¿Y de dónde encontramos este juicio? En las Sagradas Escrituras. La primera parte donde lo encontramos es en el libro de Daniel, precisamente, y esas son las lecturas que tenemos para este día. Pero antes de proceder con las lecturas de los versículos de este día, que son Daniel 7, 9 y 10, 13 y 14, 22, 26 y 27, mi recomendación sería que leyeran detenidamente todo el capítulo 7 de Daniel. No nos vamos a centrar mucho, solo lo vamos a relacionar. El libro de Daniel sigue una secuencia y una progresión que utilizaban los profetas en los tiempos antiguos, que era de repetir y ampliar.
repetir y ampliar. Eso lo vemos desde el capítulo 2 de Daniel, donde se presenta la estatua. Luego en el capítulo siguiente, donde se presentan las bestias y todo el resto de la misma profecía que se duplica, pero se incrementa. Tenemos ya cuatro animales inmundos que son el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Entonces ahí encontramos una ampliación porque en la bestia espantosa y terrible ya encontramos aquí en el capítulo 7 de Daniel, vemos que hay un cuerno pequeño. Y ahí Daniel está ampliando lo que ya vimos en Daniel 2 con la estatua con la que soñó Nabucodonosor, que son los mismos reinos, son la cabeza de oro Babilonia, el pecho y los brazos de plata, y ese es Medo-Persia, el reino que vino después, plata o un metal inferior. Luego el bronce, que era que viene lo siguiente, Grecia, y finalmente las piernas de hierro, que son Roma, y los pies, que es el tiempo de los cuernos en la otra bestia. Entonces vemos que ha ampliado Daniel, repite los reinos, pero amplía porque nos da la visión ya de 10 reinos que son, estamos en el tiempo de los pies de hierro y barro cocido, pero surge un cuerno pequeño que no existe en en el capítulo 2, y vemos que Daniel va ampliando, y luego tenemos en el capítulo 8 la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y entonces de ahí es donde encontramos todo esto que está relacionado, porque en el cuerno pequeño hablaría contra los santos del Altísimo y trataría de cambiar los tiempos y la ley. Solo estoy mencionando rápidamente, hermano, porque hoy no estamos estudiando esa profecía, simplemente para que ustedes sepan de dónde viene todo esto, y serían entregados en su tiempo los santos por tiempo, tiempos y medio tiempo, que es lo mismo que 42 meses o 3 años y medio, que en tiempo profético son 1260 días, que equivalen a 1260 años. Y este periodo comienza en el año 538 de la era cristiana y termina en el año 1798, cuando el general Berthier entró a Roma y llevó preso al Papa, quien murió en cautiverio. Esa es la herida mortal que tuvo la bestia, y la cual fue sanada, y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, que es lo que encontramos también ahora en el libro de Apocalipsis. Vemos esa bestia que en el tiempo del fin, así como estamos viendo ahorita a quienes han alcanzado los fines de los siglos, esta bestia tendrá nuevamente hegemonía. Y surgirá otra bestia que está también en el libro de Apocalipsis, que es un cordero, que sí es una bestia que parece un cordero, pero habla como dragón. Pero esas son ya otras profecías que no son precisamente el objeto de esta. Pero ¿cuándo es que sucede el juicio previo al advenimiento? Sucede ya en el tiempo del fin, y eso se da después de 1798, que es el año donde terminan tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y un poco más adelante, la profecía más larga de la Biblia, que son las 2300 tardes y mañanas, finaliza con la purificación del santuario. Y en el servicio del santuario terrenal, la purificación se daba una vez al año. Es lo que es una fiesta solemne, tal vez la fiesta más solemne de los judíos, después junto con la Pascua, que es el día de la expiación, el Yom Kippur. Y era un día de juicio. Y ahorita en 1844 inició el Yom Kippur antitípico, o sea, ya esa era una sombra de lo que había de venir. Ahora ya estamos viviendo en el día de la expiación antitípico, que inició en 1844. Así es que eso está relacionado, eso está en Daniel 8, pero está relacionado con Daniel 7, lo que vamos a leer ahorita, donde se habla de un juicio, y este es el juicio previo al advenimiento. Entonces comienzo leyendo en Daniel 7, 9 y 10. Dice en la versión Reina Valera del 60: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y aquí está la parte importante. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En la versión Dios habla hoy, ese versículo dice, el tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Así que vemos un tribunal en el cielo y un juez que se sienta, y ese anciano de días es el Padre. Sin embargo, los llevo a Juan 5:22, donde dice lo siguiente en la epístola, perdón, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en la versión de Dios habló y lo traduce, y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. Así que Jesús no solamente es nuestro abogado, nuestro intercesor que está intercediendo por nosotros actualmente en el santuario celestial, en su función de sumo sacerdote, y está purificando el santuario celestial de los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura, hasta que termine ese día de la expiación. Entonces cerrará la puerta de la gracia. Así es que acá en Daniel vemos que se inicia un juicio. ¿En dónde? En el cielo. No, no es en ninguna otra parte. Luego vamos a los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, acá, hermanos, ya vemos nuevamente al Hijo, o sea, al Cordero que fue inmolado, al León de la tribu de Judá, que recibe dominio, gloria y reino, y su reino y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Acá en la versión Dios habla hoy dice, su poder será siempre el mismo, o sea, él es todopoderoso, infinito, y su reino jamás será destruido. Esa es la piedra que vemos en el capítulo 2 de Daniel, la misma piedra que deshace la estatua y la convierte en polvo, y es desparramada por toda la tierra, y ese se convierte en un monte grande que es ese dominio, ese reino eterno que nunca jamás será destruido. Así que vemos que todas las profecías guardan una unidad impresionante, y todas nos llevan a una conclusión igual, que finalmente Cristo vendrá y su reino no tendrá fin. Y el Padre todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y luego vamos a Daniel 7:22, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Para aclarar un poco más este versículo, leo en la versión Dios habla hoy. Hasta que llegó el anciano e hizo justicia al pueblo del Dios Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara posesión del reino. Hermanos, los juicios acá en la tierra, en nuestro contexto terrenal, realmente no son muy buenas noticias cuando nosotros tenemos que ir a un juicio, particularmente si somos la parte acusada, porque hay un fiscal que nos está acusando y un abogado defensor. Pero en este caso no tenemos por qué temer, el juicio son buenas nuevas, porque el acusador de los hermanos es Satanás, pero el abogado defensor y nuestro juez es nuestro Señor Jesús, que murió por cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que andar en obediencia a Él y a sus preceptos, mandamientos, leyes y estatutos. Sin embargo, los obedecemos por amor, porque Él por gracia nos ha salvado por medio de nuestra fe en esa sangre preciosa. Y por eso todo el dominio, la gloria y la majestad y el poder y la honra han sido dados al Hijo. Luego vamos a los últimos dos versículos de esta secuencia, que es Daniel 7:26 y 27. Y así es que, hermanos, antes de pasar a esos versículos, nuevamente quiero reiterar que el juicio para los santos del Altísimo son buenas nuevas. El juicio está ligado enteramente al Evangelio, que son las buenas nuevas de la salvación. Si nosotros hemos aceptado ese Evangelio y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y andamos en obediencia a Él, entonces no tenemos nada que temer. El juicio son buenas nuevas, y Dios lo ha instaurado precisamente para que los santos del Altísimo tomen posesión del reino. Así es que Dios, en vez de
con juicio sacarnos o aprisionarnos, realmente nos está liberando y nos está dando la eternidad. Así que con eso en mente leemos los últimos dos versículos estos que nos toca leer para este día. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí se está refiriendo al cuerno pequeño, a la bestia y todo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Leo en la versión Dios habla hoy, pero el tribunal celebrará un juicio y se le arrebatará el poder, dejándolo completamente destruido al cuerno pequeño y a todo lo que él representa, que es realmente el dominio de Satanás. Y el reino, versículo 27, y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del Dios Altísimo. Su reino, el reino del Dios Altísimo y del Cordero, permanecerá para siempre y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán. Hermanos, realmente acá a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, realmente hemos llegado al tiempo en que estamos viviendo en el día de la expiación antitípico, el juicio, un juicio previo al advenimiento. Y al igual que los juicios se dieron y hemos estudiado durante la semana y cayeron sobre el mundo antediluviano, Dios destruyó y solo 8 personas se salvaron de todas las que vivían en ese tiempo, solo 8 personas. Y luego en Sodoma y Gomorra Dios no encontró ni siquiera 10 justos, ni siquiera, sino que y tuvo que sacar por la fuerza al justo Lot, como lo llaman Pedro, y entonces tuvo que sacar al justo Lot y a su familia, y sin embargo su esposa también se perdió porque volvió a ver desobedeció lo que les habían indicado los ángeles. Al igual que Eva y Adán en el jardín del Edén, Dios les había dicho que no tenían que comer de un solo árbol, de ese árbol no iban a comer. Eso fue todo lo que Dios les pidió. Y acá a Lot y a su familia, los ángeles les dijeron, no vuelvan a ver atrás. Solo eso les pidieron, huyan, váyanse a los montes, no vuelvan a ver atrás. Y la esposa desobedeció y volvió a ver atrás, se convirtió en estatua de sal. Hermanos, nosotros nos han alcanzado, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, eh, realmente estamos viviendo en el día del juicio antitípico y muy pronto seremos juzgados. Aquellos que ya murieron son los primeros que están siendo juzgados. Y luego el resto de la humanidad hasta que se cierre la puerta de la gracia. Realmente, como se cerró la puerta del arca, hermanos, y a nadie pudo entrar, ahora es el tiempo en el que nosotros podemos llegar ante el trono de la gracia y aceptar ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesús, esa propiciación por nuestros pecados y los de toda la humanidad. Dios está revisando, pero las buenas nuevas es que el Hijo es nuestro juez y es nuestro abogado y es nuestro intercesor. Y podemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia a través de él. Así es que termino acá con esta lectura que dice, quien aparece en medio del juicio celestial en Daniel 7 es Jesús, un hijo de hombre, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos del Altísimo. Solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso del juicio. Deseo, hermanos, para todos ustedes y para mí, para todos nosotros, que la justicia perfecta de Jesús nos cubra, su manto de justicia perfecta, y podamos continuar en este proceso de la santificación hasta que Él venga por segunda vez. Que Dios les bendiga grandemente.